¿Qué tal? Un saludo. Estamos en Conecta con Valdepeñas, lunes 11 de mayo, 57 días de confinamiento y segunda semana de proceso de desescalada. Hablamos hoy en Conecta con Valdepeñas con la Asociación de Desarrollo Alto Guadiana-La Mancha para esbozar cómo están viviendo de forma distinta el fenómeno de la pandemia en los núcleos rurales frente a las grandes áreas urbanas. Hablamos también hoy del riesgo para los más jóvenes, para los adolescentes, de mezclar confinamiento, horas de ocio y contacto con las nuevas tecnologías de la información y la telecomunicación. Hablamos también de ese síndrome del cautiverio que algunas personas pueden acabar padeciendo con la prolongación de este periodo y estado de confinamiento. Y hablamos por último de las ludotecas. Hay un problema que se cierne sobre muchas familias con la vuelta al trabajo el periodo estival, el periodo vacacional, y es con quién dejamos a los menores. No hay nada claro en lo relativo a cómo se va a producir esa vuelta a la normalidad o la nueva normalidad en los centros de ocio infantil y en las ludotecas. Lo vemos todo en el siguiente programa. En las comarcas rurales, la pandemia, la crisis del coronavirus se vive de una forma distinta. Desde luego el impacto sanitario es radicalmente menor que en las grandes zonas urbanas y la parte económica o socioeconómica del problema pues es, digamos, distinta. En Conecta con Valdepeñas vamos a hablar ahora con el gerente de la Asociación para el Desarrollo Alto Guadiana Mancha, que es Agustín Alonso. Agustín, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas tardes. Pues no estamos mal. La verdad es que de momento, en lo que se refiere a la salud, la cosa va bastante bien y a nivel de trabajo, pues seguimos trabajando de una manera diferente, es verdad, pero estamos intentando hacer lo mejor que se puede en estos días que son un poco confusos para todos. Uh-huh. Agustín, ¿dirías que el mundo rural es más vulnerable a un episodio como el que vivimos que las zonas urbanas o al revés? Depende de qué punto de vista lo mires. Como bien has dicho antes, en muchas zonas rurales la penetración del COVID ha sido menor precisamente por ese grado de aislamiento natural que tienen. Pero luego, si hablamos en términos económicos, yo creo que no solamente la crisis esta del COVID, sino cualquier crisis afecta de forma mucho más fuerte a las zonas rurales. Y eso se nota enseguida en todo, en el cierre de empresas, en la pérdida de empleo y lo más grave de todo, la pérdida de población, que es quizás el reto más importante que tenemos, el reto demográfico. Ahora volveremos con el reto demográfico, pero se decía, Agustín, si recuerdas, en la crisis de 2008 a 2012, 2013, que los Sí. pequeños núcleos rurales, precisamente por depender de la agricultura y porque la agricultura, tanto entonces como ahora, funcionaban y funcionan al 100%, pues son más invulnerables a este tipo de, digamos, de ataques, de problemas, de graves problemas. ¿Tú compartes este punto de vista de que la dependencia del sector primario hace más fuertes o puede dar más oportunidades que a las grandes ciudades donde la economía está más diversificada y sobre todo en zonas donde, como la nuestra, se depende muy mucho del sector servicios que está bajo mínimos? Hombre, vamos a ver, el hecho de tener agricultura siempre es bueno y nosotros desde los programas donde trabajamos está claro que apoyamos todas las iniciativas que tengan que ver no tanto con la agricultura, sino con la diversificación hacia otro tipo de actividades agroalimentarias. Y estamos hablando en el caso de mi comarca, tenemos una comarca muy vinculada al sector agroalimentario y obviamente porque existe una fuerte vinculación al tema agrario. Sacar conclusiones de si es mejor o peor respecto a una crisis el tema de tener una agricultura potente, pues ahora mismo me parece muy pronto, sobre todo el mezclar una crisis con la otra. De la otra crisis sí que sabemos muchas cosas de cómo evolucionó, además fue durante muchos años, pero de esta crisis la verdad es que las conclusiones que se puedan sacar son de una forma muy limitada. Yo en ese sentido no me atrevo a comparar una situación con otra.
Agustín, en los grupos de desarrollo local y en las asociaciones comarcales para el desarrollo, básicamente sois gestores de fondos europeos para la cohesión territorial. ¿Se han articulado medidas especiales para los núcleos rurales en nuestro país con motivo para paliar, para amortiguar el impacto del COVID-19? Te vuelvo a decir lo que te he dicho antes. Ahora mismo es un poco pronto. Nosotros, desde que se declaró la crisis del COVID, estamos trabajando como grupo, y no solamente como grupo, sino los 29 grupos que están en la región, estamos trabajando para intentar mitigar los efectos del COVID. El primer paso depende también de la flexibilidad que tienen los fondos europeos, como tú comentas. Nosotros tenemos unos fondos europeos que vienen encorsetados con una serie de características y ante circunstancias especiales es necesario que se reaccione de arriba abajo, desde Bruselas, pasando por las autoridades nacionales y luego después la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para que en los grupos podamos tomar medidas mucho más eficaces ante la situación que viene. Leemos en vuestra página web que hay modificaciones ex profeso con este motivo de las ayudas de los fondos LEADER. ¿Se sabe algo en concreto? No, nosotros ahora mismo vamos a celebrar una junta directiva la semana que viene y ahora mismo, por ejemplo, tenemos todas las convocatorias cerradas, pero también estamos constantemente en relación con otros grupos para ver cómo se van a ir articulando las nuevas medidas que podamos implementar. Pero ya te digo, ahora mismo depende un poco también de las indicaciones que nos dé la Junta, que está sacando también circulares para que nos vayamos adaptando a la nueva situación y, sobre todo, de cara a los promotores de nuevos proyectos, pues ver un poco qué facilidades les vamos a dar para presentar proyectos y, sobre todo, los que están directamente o puedan estar directamente ligados a esta situación de crisis. Aquí hay que pensar que muchas empresas van a tener que adaptarse, van a tener que hacer gastos que están directamente relacionados con la crisis del COVID y que si no, no se los hubieran planteado. Y luego, bueno, pues hay muchas empresas, ya depende del sector. Si citamos, por ejemplo, el turístico, obviamente, pues la situación es un poco dramática y hay que tomar soluciones rápidas para que se pueda reactivar las economías locales cuanto antes. Antes de que se desatase la crisis sociosanitaria y también económica, en el mes de febrero en Castilla-La Mancha se alcanzaba el Pacto contra la Despoblación. Te preguntaría en qué ha quedado ese pacto, ese proyecto, digamos, ha quedado en suspenso, cómo se puede retomar. Ahora mismo las autoridades piensan en cualquier cosa menos en la despoblación. Cuéntame. Pues yo creo que no, que en ese sentido el mundo rural ha ganado, entre comillas, una batalla. La despoblación es un problema que no viene de ahora, viene de lejos. Y quizás estas cuestiones que vienen ahora sobrevenidas como el COVID, pues no dejan de ser una llamada de atención para que se vuelva a poner de manifiesto la situación que hay diferente en el mundo rural. El pacto contra la despoblación está más vigente que nunca y las medidas a tomar, desde luego, que estoy seguro que no se han quedado en ningún cajón olvidado, sino que tanto el gobierno regional como todos los gobernantes del pacto están más que empeñados en que las zonas rurales se beneficien y puedan abordar muchos problemas que tienen endémicos, desde pues el tema de las infraestructuras, los servicios básicos, porque hay que pensar que la gente, cuando decimos que se va de las zonas rurales, no se va porque sí, se va porque no tiene acceso a unos servicios básicos, no ya voy a decir en el municipio, sino en el entorno. Ya depende también de las características de cada comarca, pero el tema de la despoblación es una cuestión de mucho calado y hay que abordarla, desde luego, primero teniendo una buena legislación y luego, sobre todo, detrás de todo esto está el ser capaces de poder derivar mucho dinero a las zonas que realmente lo necesitan. Hacer una mejor distribución de los fondos desde que llegan de Europa hasta que se distribuyen en cada nación y en cada comunidad autónoma. Todas las zonas rurales
donde la despoblación es, bueno, el principal de sus problemas tienen causas o razones comunes, pero en la comarca vuestra, que es el limítrofe con el campo de Montiel, donde funciona otro grupo de acción local, ¿se había previsto articular medidas específicas un poco vinculadas a la singularidad de vuestra comarca para frenar la despoblación y contenerla? Sí, nosotros tenemos una comarca que, aunque es una zona rural y coincidimos básicamente con el resto de las comarcas de Castilla-La Mancha en lo que se refiere a los problemas que tenemos, también es verdad que el hecho de tener núcleos de población grandes, como pueda ser Daimiel o Manzanares, por citar dos de ellos, y luego también tener una comarca bien distribuida de núcleos de población más pequeños en torno a estos grandes núcleos, pues también facilita que las medidas que tengamos que tomar pues sean diferentes a las de otras zonas, porque estos núcleos grandes de alguna manera son sostenedores en muchas ocasiones de las poblaciones del entorno, y esto obviamente es una ventaja frente a otras zonas rurales. Dicho esto, la problemática que tenemos en la comarca es muy similar al resto porque, de hecho, en los últimos años la comarca en su conjunto ha venido perdiendo población, y te estoy hablando de más de 2.000, 3.000 personas en los últimos 5 años. Entonces, es decir, la situación que tenemos no es para nada halagüeña en ese sentido. Necesitamos más recursos y necesitamos más fondos para poder seguir propiciando el que la gente se quede en los municipios, pero para ello hay que ser capaces de crear empleo y empresas. En los últimos 2 meses habéis mantenido vuestra actividad, seguís en activo, seguís comunicándoos con vuestros usuarios, con las personas que tienen necesidad de acudir a la Asociación de Desarrollo. Sí, lo único que ha cambiado es la forma de acudir. Ahora se acude de forma virtual. Tuvimos un par de semanas de adaptación a este nuevo modelo de trabajo porque si algo ha caracterizado y nos sigue caracterizando como grupo es precisamente esa capacidad de atención presencial, estar mucho más cercanos a la población, a los promotores, a nuestros emprendedores, y claro, para nosotros también ha sido un cambio importante el hecho de tener que teletrabajar. Prácticamente todo lo que hacemos ahora mismo es teletrabajo, pero nos hemos adaptado bastante bien. Hay que decir la verdad que nos hemos adaptado de forma rápida. Enseguida hemos hecho duplicados de toda la información. Podemos trabajar desde casa manteniendo la oficina abierta porque estamos con los ordenadores conectados. Y luego a los promotores, desde el principio se les ha dado la opción de la atención telefónica, por WhatsApp, por correo electrónico. Es decir, que nosotros estamos funcionando lo más normal posible. Y la última etapa que nos quedaba era superar el tema de cómo celebrar una junta directiva. Pues recientemente también la Junta de Comunidades nos ha mandado unas instrucciones bastante claras para garantizar la validez de cualquier decisión que se tome en estas juntas directivas. Agustín Alonso, gerente de la Asociación de Desarrollo Alto Guadiana Mancha, gracias por acompañarnos en Conecta con Valdepeñas y os deseamos lo mejor. Gracias. Pues muchas gracias a vosotros. El uso masivo, abusivo, quizás, de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación a través de Internet, redes sociales, páginas web, etcétera, pues se ceba especialmente contra los que más tiempo libre tienen y están obligados a estar muchísimas horas dentro de sus casas cuando en su vida normal pues alternaban actividades distintas y de ellas la básica, la formación, la educación. Estamos hablando de los adolescentes y su sobreexposición a los riesgos de Internet y de las redes sociales. Tenemos con nosotros en Conecta con Valdepeñas a Cipriano Galindo, que es psicólogo de la salud y máster en neuropsicología. Cipriano, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Julián, ¿me oyes bien? Sí, perfectamente, perfectamente. Te oímos y te vemos, y además saludable. Habría que empezar siempre hablando de la salud, pero en tu caso salta a la vista. Cipriano, ¿corroboras que el exceso de tiempo libre y para huir del aburrimiento se acuda en exceso, tanto adolescentes como no adolescentes, a Internet y sobre todo a juguetear con redes sociales todos los días?
Exactamente, vamos a ver. Estamos viviendo una situación bastante compleja, una situación única que no se nos había dado hasta ahora y bueno, que nos está poniendo a prueba en muchos aspectos. Y uno de los aspectos en los que nos pone a prueba es en cómo podemos ocupar ese tiempo, este exceso de tiempo que tenemos para poder sobrellevar mejor la situación, ¿no? Y se nos da la circunstancia de que efectivamente las nuevas tecnologías, las redes sociales, los medios de comunicación rápida, como puede ser WhatsApp, Facebook, Instagram, pues hombre, nos están ayudando mucho a sobrellevar esta situación. Pero todo lo que tienen de positivo también se puede volver en nuestra contra, pues a la hora de abusar de ellas, ¿no? De abusar de ellas, sobre todo enfocado hacia los jóvenes. Los jóvenes tienen una particularidad y es que no tienen ese sentido de la vulnerabilidad que podemos tener los adultos. Ellos pues tienen una dificultad para medir los riesgos, ¿no? Tienen esa sensación de que a ellos no les pasa nada, ¿no? De que ellos pueden estar horas y horas delante de una pantalla y que no va a ocurrir nada. Entonces sí, efectivamente hay que medir mucho el uso de estas nuevas tecnologías, sobre todo en los adolescentes, porque lo que ahora es positivo, porque, bueno, incluso puede llegar a ser una medida de estimulación cognitiva, ¿no? Pues el tema de los juegos, de saber controlar los juegos, de las estrategias y demás, pero una cosa es pues a entretenernos, un momentito de ocio, y otra cosa es que llegue a provocarnos una adicción, Julián. ¿Qué precauciones dirías que debieran de tomar, de asimilar los adultos que tienen en estos menores a sus cargos para prevenir esta amenaza, este riesgo? Bueno, en primer lugar, está claro que el apoyo educativo de los padres es muy importante, es muy importante. Es importante establecer un clima de confianza con tus hijos. Estamos hablando de niños porque yo entiendo que en los más pequeños el riesgo de un uso abusivo es más evitable porque los niños son más controlables. Yo hablo de unas edades a partir de los 11, 12, 13 años hacia arriba, hasta los 18, 19, en los que es más complicado ese control, ¿no? Los padres tienen que hacer un esfuerzo por establecer un clima de comunicación, un clima educativo. Saber explicar cuáles son las ventajas y desventajas de un uso abusivo de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, de los medios de comunicación digital. Tienen también que colaborar en el sentido de que es bueno de que los padres o los adultos compartan tiempo con esos jóvenes, pues viendo, por ejemplo, las noticias que nos aparecen en Internet, por ejemplo, comentándolas. No sé, es abrir un poquito, ya que no podemos hacerlo como prohibiciones o decir, venga, pues tú no puedes estar, no le podemos decir a un chico de 18, 19 años que se mantenga solamente 20 minutos viendo Facebook o delante de un móvil. No podemos porque se nos escapa al control. Pero sí podemos establecer ese plan de amistad o de compadreo, ¿no? De decir, bueno, pues mira, oye, mira lo que dice aquí en Facebook, que pasa esto, que pasa lo otro, y tú qué piensas, tú qué opinas, ¿no? Pero ante todo, la educación. Luego buscar otras alternativas en actividades. Hemos hablado de que hay un exceso de tiempo que los jóvenes, claro, la manera más fácil es sentarse delante de un ordenador o delante de una pantalla de televisión a jugar con la videoconsola. Además, como tienen esa necesidad de relación social, pues ya juegan a juegos con cascos, ¿no? Donde se aíslan totalmente del mundo y de su familia, cada vez comparten menos tiempo con su familia. Entonces, los adultos lo que tenemos es que intentar buscar actividades que sean estimulantes e incluso reforzar
esas actividades que menos les gusta realizar, reforzarlas con el hacer luego esas otras que sí que les gustan una vez que hayan terminado las que no les gustan, ¿no? Bueno, actividades hay muchas, desde tocar algún instrumento musical, desde utilizar incluso las tablets o el ordenador, pues eso, para aprender a tocar guitarra, para hacer juegos en familia. No tiene por qué ser todo, pues, estar en Instagram o estar en Facebook o mirando noticias, que muchas de ellas son bulos, ¿no? Entonces yo creo que debemos hacer un esfuerzo y sobre todo, planificar unos horarios. Esa planificación de horarios no se debería hacer solamente por parte de los adultos, eso hay que hacerlo en conjunto. Tiene que ser acordado entre los adultos y los adolescentes. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil que un joven cumpla con la norma si él ha formado parte de quien ha dictado esa norma. Entonces, el compromiso es mayor si se hace de esa manera. Bien, una vez que se ha detectado que existe el problema de la adicción y que el menor ya ha desarrollado esa adicción, ¿alguna pauta para empezar a corregirla? ¿O directamente buscamos ayuda profesional? Claro. Partimos de la base que cuando un joven, vamos a decir adolescente, porque incluso con 11, 12 años te puede dar este caso, cuando ya no busca el sentarse delante de un ordenador o el tener un móvil en la mano, no lo busca por el placer que le produce el hablar con sus amigos o el ver qué están haciendo y tal, sino que lo que le mueve a hacerlo es una ansiedad, ¿no? Es una ansiedad, es haber tenido 5 minutos o 2 minutos el móvil apartado y tener que buscarlo rápidamente porque se siente mal. En ese momento es cuando ya podemos decir que hay una adicción. Cuando se presenta esa adicción con los síntomas típicos de que los niños o los jóvenes están mucho más irritables, tienen muchos cambios de humor, tienen menos capacidad para soportar la frustración, por ejemplo, cuando se nos va la señal de internet, montan en cólera, cuando no pueden estar sin el móvil incluso comiendo o cenando, cuando el adulto le dice deja el móvil que estamos comiendo, pues se enfrenta al adulto. Son síntomas de que hay una adicción. En ese caso, Julián, está claro que hay que buscar ayuda profesional. Hay que buscar ayuda profesional, a un psicólogo. Esto cada día, por desgracia, se está viendo más como lo que antes se pensaba que iba a ser todo positivo, que lo es. No podemos omitir todos los aspectos positivos que nos dan las nuevas tecnologías. Pero ¿todo se pensaba que iba a ser positivo? No. Nuestro cerebro funciona con un circuito de recompensa, como bien sabrán los espectadores. Y ese circuito de recompensa funciona con todo aquello que nos produce placer. Puede ser con una comida, puede ser con un deporte que realizamos o puede ser con un juego que juguemos en la videoconsola. Y todo ello nos puede llevar a una adicción. Por ejemplo, comer dulce nos lleva a ser adictos del azúcar y al tener que estar consumiendo cada vez mayor cantidad para no sentir malestar. Pues esto es lo que pasa con el mundo digital, con las nuevas tecnologías, y el tratamiento que daría un profesional a esta adicción es prácticamente la misma, las mismas terapias que se ajustan a adicciones por sustancias tóxicas como el alcohol, tabaco, drogas o el juego patológico. Cipriano, llevamos casi 2 meses de confinamiento y la vuelta a la normalidad va a ser muy lenta y muy paulatina. ¿No crees? Hay que temer porque se genere una tendencia, una dinámica y que haya muchas personas que desarrollen una especie de síndrome del cautiverio, que les cueste volver a salir a la calle. Sí, yo creo que va a ser el hándicap, ¿no? Lo que tenemos que ahora que trabajarlo un poquito. Yo creo que hay personas que están muy concienciadas de que esto es una circunstancia excepcional, de que vamos a salir y todo va a volver a una normalidad, a una normalidad relativa. Nos va a costar un poquito porque esto se va a alargar, aunque pasemos de fase, como
aunque pasemos de fase y se nos vaya abriendo un poquito el campo, vamos a tener que seguir manteniendo unas precauciones. Estamos ante un virus desconocido, no sabemos exactamente, o todavía no se nos han dado toda la información sobre este virus, de cómo se debe tratar, de cómo podemos prevenirnos mejor de él, a esperas de esa milagrosa vacuna. Entonces, yo creo que sí, que va a haber una especie de psicosis, ¿no? Va a haber un poco de miedo. Ese distanciamiento social se va a producir inconscientemente. Habrá de todo, claro está. Habrá gente que no le dé esa importancia, pero mucha gente le va a dar importancia. Vamos a esquivar un poquito a la gente. El hecho de llevar el rostro cubierto con una mascarilla psicológicamente afecta. Ya vemos aparecer a alguien con una mascarilla a lo lejos y parece que nos trae el virus hacia nosotros, ¿no? Es algo pues mental, es algo psicológico. Entonces, sí, yo creo que ese síndrome de cautiverio sí que se va a producir, sobre todo en los primeros días, las primeras semanas. Luego, poco a poco, vamos a ir retomando la normalidad. Y cuando pase un tiempo, pues esto será algo para recordar, pues tanto negativa, por supuesto, por la cantidad de víctimas que se están produciendo y también las consecuencias económicas que esto nos trae, y también para recordar de forma positiva de cómo somos capaces de enfrentarnos a situaciones límite, como es la que estamos viviendo. Cipriano Galindo, psicólogo de la salud, neuropsicólogo, muchísimas gracias por tu gran aportación a Conecta con Valdepeñas y nos vemos pronto. Venga, pues muchísimas gracias. A cuidarse, Julián. Lo mismo digo. Un saludo. Un saludo. Bien, el verano está ya cerca y en estos días cada vez son más las personas que están regresando paulatinamente a sus puestos de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se ve venir unas necesidades de nuevo de conciliación de la vida laboral y de la vida familiar. Muchas parejas de progenitores se van a ver próximamente en la tesitura de que no tienen con quién dejar a los hijos, a sus pequeños, con el agravante de que los abuelos ya no son una solución porque son colectivo de riesgo y podían ser contagiados. José Jiménez es el propietario del centro de ocio infantil La Casa del Árbol. José Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, buenas tardes, Julián. En vuestro caso, ¿a qué desescalada os vais a apuntar? ¿Con qué sector estáis asimilados? Las ludotecas, bueno, pues, o sea, no sé. Explícanos. Entiendo la pregunta. En la parte de infantil, de los centros de ocio, los centros de educación, bueno, pues no nos podemos acoger a ninguna fase de desescalada de momento, porque no hay ninguna normativa que nos lo autorice. De hecho, en el caso de los centros de educación infantil, sí que se mencionan en algún apartado de la ley, básicamente los niños hasta 6 años. A partir de ahí no hay nada escrito, nada pronunciado. De hecho, sí hay expresamente que cuando en la fase 2 y 3 de desescalada, ya hablan en los centros de hoteles, hostelería, hay una reseña donde matiza que, por ejemplo, los hoteles pueden abrir, pero sin tener acceso a las zonas comunes y a las zonas de ocio infantil, con lo cual matiza que no se puede. Ahora mismo la situación es desconcertante en ese aspecto, porque no hay nada que nos oriente o que nos ayude o que nos pueda decir cuándo podemos salir de esta situación. Estáis sumidos en la más absoluta de las incertidumbres. A uno le da por pensar, bueno, en los centros de educación infantil, guarderías privadas, sí que tienen alguna pista de cuándo van a poder ir o en qué casos pueden abrir y para cuántos. En vuestro caso, ni eso, tampoco son una referencia a los centros de educación infantil privados. No, en los centros de educación infantil, sean privados o públicos, sí que se ha mencionado, como te he dicho, que van a abrir para acoger a los niños de 0 a 6 años, un poco para ayudar en la conciliación de la vida familiar y laboral, limitando el aforo a un 50% y demás. Pero claro, la situación tiene muchos problemas en el aspecto de 0 a 6 años y a mitad del aforo,
Si yo tengo una clase de 15 niños y meto 8 ya es suficiente, pero esos niños, por el simple y mero hecho de ser niños, se van a abrazar, se van a besar, se van a tocar, van a intercambiar juguetes o material didáctico. Es difícil ese distanciamiento social. No quiero decir que sea muy peligroso, pero sí que es cierto que no puede haber esa parte de seguridad o ese distanciamiento que podemos los adultos, se supone que tenemos más conciencia de poder respetar. Luego salimos a la calle y es otra cosa, pero esa posibilidad es complicado. Y a partir de los 6 años, la tesitura es ¿qué hace un niño de 7 años? Si el papá y la mamá trabajan, ¿lo pueden dejar solo en casa toda la mañana? ¿O lo llevamos con los abuelos, que como tú bien has dicho, son el público más vulnerable de esta enfermedad? ¿O qué hacemos? ¿Los llevamos a la casa de alguien para que los tenga, con el peligro de que si alguien no esté cualificado o no tenga las instalaciones adecuadas, sin contar que esté dado de alta o no, la parte más legal a nivel laboral, sino la parte de seguridad? Ni los juguetes ni las viviendas normales están preparadas para que los niños puedan jugar libremente. En el caso de la Casa del Árbol, ¿cuántos puestos de trabajo están un poco en el aire? Bueno, pues el día antes de cerrar, la Casa del Árbol tenía 5 personas, 4 personas ajenas y Nuria también como trabajadora autónoma del centro. Ahora mismo está todo el mundo o en ERTE o en la parte de desempleo. Tuvimos que tomar una medida drástica al principio, mantenemos en ERTE a la mitad de la plantilla, a 3 en concreto, y el resto pues no se pensó mejor así, que tuvieran su prestación de desempleo. Cuando volvamos a la normalidad, pues volveremos a contar con ellas. Claro, el equipo estaba ya bien preparado. Anticipándoos un poco a lo que puedan deciros las autoridades, ¿tenéis alguna idea de cómo podíais llevar a cabo la reapertura? Sí, si de vosotros dependiese y os preguntasen a vosotros en la Consejería de Sanidad, oye, ¿cómo podríais abrir que no os comportéis un riesgo? ¿Qué idea tendríais? Bueno, pues como esto ya se está alargando mucho, nos ha dado mucho tiempo de pensar, hemos consultado con personal sanitario, hemos consultado con la empresa de prevención, el servicio de prevención ajeno de la empresa, hemos hablado con empresas de seguridad y un poco basándonos en eso y en lo que hemos estado investigando, teníamos ya preparado, está preparado desde hace ya un par de semanas, qué es lo que vamos a hacer sí o sí el día que tengamos que abrir. Y si quieres te lo digo rápido. Sí, por supuesto. Sí, pues mira, lo primero que hay que hacer es una cartelería informativa, tanto para el personal interno como para los usuarios. Una formación específica para los empleados, que ya la tenemos en marcha por parte del Servicio de Prevención Ajeno. Limitar el aforo al 33% o un tercio, como nos dicen, pasando de unas 125 personas, que es el aforo de la Casa del Árbol, a 40. Limitar la zona de la entrada, en lugar de que puedan pasar a varias familias, pues hacerlo de uno en uno. Desinfectar frecuentemente con una disolución de agua con lejía, puerta, entrada, la recepción. Todo el control de acceso de temperatura de los usuarios. Intentar evitar que un niño que tenga fiebre, claro, sea por esto o por otros síntomas, si tiene fiebre, pues no sería propio o deseado que pudiera estar en contacto con el resto. Nebulizar con una solución de peróxido de hidrógeno, ya lo tenemos calculado y preparado todo, tanto los zapatos, antes de guardarlos en la bolsa, como incluso la propia ropa de los chicos. La idea es que todo el que esté en la entradita, antes de pasar dentro, no tenga ningún virus exterior. Si alguno lo lleva internamente, ahí poco podemos hacer, pero por lo menos exterior, que esté muy controlado. Tenemos un equipo de ozono funcionando desde que abrió el centro, y eso seguirá estando en marcha. La parte de hidrogel, tanto en la entrada como en la zona de la sala de cumpleaños y las actividades. No se pensó con este motivo, pero cuando se hizo la obra de la Casa del Árbol, tenemos un sistema de renovación de aire que renueva 3 veces por hora todo el aire del local. Pues bueno, tener esa ventilación forzada para ir renovando constantemente. Se han recogido todos los juguetes pequeños, todas las bolas, todos los juguetes que son susceptibles de que un niño más pequeño se pueda meter en la boca y luego poder compartirlo con otro, todo se ha recogido. ¿Qué se ha dejado? Los juguetes grandes, el parque, toda la zona de audiovisuales, porque eso es fácil de limpiar, porque diariamente hay que limpiarlo, sí o sí, no hay otra opción. Promover el pago con la tarjeta de crédito para evitar el efectivo. Las monitoras, todo el personal laboral está obligado a utilizar EPIs, tanto mascarillas como pantallas,
Y bueno, pues un poco en prevención de si se pusiera esto en marcha, de llegar allí y plantearte que ya está el centro lleno, pues el tema de la reserva previa. Esas son un poco las cosas que llevamos ya tiempo filtrando y depurando, y está toda falta de que la norma nos permita, o la legislación que salga, nos permita iniciar. No tanto por retomar la actividad económica, que no es rentable y no es viable, sino más bien por la parte de ayudar a las familias a conciliar. Claro, se activa la fase 1, se activa la fase 2, empiezan a reabrir negocios, y lo que hemos planteado antes, ¿qué hace si el papá y la mamá trabajan? ¿Qué hacen con los niños? Bueno, pues que tengan esa posibilidad de llevarlos allí, que vamos a estar con ellos, que los vamos a atender, que vamos a estar jugando, y que cuando retornen del trabajo pues puedan estar tranquilos de que los niños han estado entretenidos, han estado divirtiéndose y no han estado expuestos a ningún riesgo. Nos has hablado de peróxido de hidrógeno, que es lo que viene siendo toda la vida agua oxigenada. Vosotros sí, ya tendréis la constancia de que es como desinfectante, es suficiente. José, de todas las medidas que has relacionado, ¿cuáles crees que han llegado para quedarse definitivamente? No tengo ni idea. Me estás hablando ya de un tema que que yo no controlo. No lo sé. La semana de antes de llegar la pandemia, como quien dice, sí que tenía que haber un control. En un centro infantil, sea de ocio o sea de educación, lo que prima es la seguridad y es la higiene. Ahí hay niños que algunos toman una merienda o tal. Entonces, eso tiene que seguir. La diferencia ahora es que, aparte de seguridad e higiene, hay que hacer desinfección, que antes no se hacía. Creo que esa sí puede ser una medida que pueda quedarse para el futuro. Antes se utilizaban una serie de productos químicos permitidos por regulación, y ahora pues tendremos que adaptarnos a otras medidas o a otros productos, seguramente que ya están en el mercado, que aparte de limpiar también tengan una desinfección superior a lo habitual. No es habitual desinfectar paredes, no es habitual desinfectar zonas privativas, por decirlo de alguna manera, no las zonas públicas. Pues todo eso creo que sí tendremos que entrar en la dinámica, ya está establecido, de que haya una mayor limpieza y una mayor atención para eso. Si estáis dispuestos a asumir, reducir vuestra clientela, vuestro foro a un tercio, es buen seguro que la población, la sociedad, os lo va a acabar premiando y agradeciendo. José Jiménez, de la Casa del Árbol, abogamos por un pronto reencuentro y agradecemos tu información. Hola. Nada, a vuestro servicio. Muchas gracias. Un saludo. Esto ha sido todo en el programa de hoy. Nos vamos a despedir hasta pasado mañana miércoles y les vamos a dejar volver a disfrutar con esa exposición en la calle de pinturas inspiradas en la obra de Óscar García Benedí, que fue Balconarte. Con ello le dejamos y que lo disfruten.